tardes a todos. Bienvenidos a la primera sesión propiamente del seminario, que nos aquí la semana pasada, para iniciar actividades, digamos. Pero este es el primer seminario que en este caso tiene algo en común con los que hemos tenido generalmente, que son invitados, pero también tiene algunas diferencias interesantes. Son, en este caso, dos ponentes. Nos van a hablar acerca de un tema que tenemos en común entre lo que ellos hacen y nosotros. Ellos se dedican a trabajar en desarrollo para la sociedad, desarrollo de la sociedad. Entonces, hasta desde ese punto de vista son colegas, ¿verdad?, en cuanto están trabajando. Pero la ciencia como tal no aparece en la evaluación. Entonces ustedes dirán, bueno, ¿por qué están aquí? Bueno, están por la razón de que los objetivos son parecidos a lo que ellos hacen como parte de una organización que se llama, por razones históricas, se llama el Centro Lindavista, pero no están en Lindavista, están ahora en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Ahí es donde está el Centro Lindavista en un día. Y lo que es, es una asociación civil que se dedica a estudiar y promover precisamente este tipo de cosas. Entonces, por una parte, vamos a tener en primer término al licenciado Guillermo U. Gómez, quien, después de graduarse como ingeniero aquí en México, se fue al London, la London School. La London School, ¿sí?, en donde empezó a ver cuestiones de tipo organización civil y sobre todo desde el punto de vista económico, cómo manejar aspectos económicos para que las comunidades puedan emerger. Y eso es lo que ha venido haciendo más recientemente acá, principalmente en las zonas del sureste. Y ellos así anunciaron el seminario en las zonas del sureste, pero entiendo que el ingeniero U también trabaja en Michoacán. En el occidente. Sí, entonces, por eso, entonces sería en la zona sur del país, porque la mayor parte del trabajo está en Oaxaca y en Guerrero, pero también en Michoacán. Entonces, eso es la parte que él atiende y está continuamente viajando aquí de la ciudad para allá para poder coordinar el trabajo que precisamente nos van a mostrar en qué consiste, cuáles son los objetivos y hacia dónde va, qué han conseguido. Por otra parte, el ingeniero Adalberto él estudió en posgrados en Italia, en la famosísima y antiquísima Universidad de la Sapienza, y después se fue a la Universidad de Georgetown, en Washington, y ahí se preparó sobre parte de los temas que nos va a tratar, o sea, la metodología para abordar este tipo de aspectos. Entonces, vamos a dividirlo, como decía, en dos. Primero el ingeniero uno nos va a presentar cómo está armado todo, después el ingeniero Sabiñón continúa con la parte que a él le toca y después discutimos todos en conjunto. A ver, ya.
hasta qué punto podemos coincidir, hasta qué punto hay convergencia entre los intereses de este programa y las actividades que ya de un tiempo para acá vamos desarrollando como parte de este centro lingüístico. Entonces, pues, bienvenidos y tiene usted la palabra. Muchas gracias, muy buenos días, gracias por la invitación. Es un gusto compartir con ustedes algo del quehacer que hemos hecho en los últimos 20 años, ahora de manera particular trabajando en el sur sureste de México y desde hace 20 años, 25 años compartiendo trinchera con Alberto Sabiñón en algunos proyectos muy puntuales. ¿Alguien me puede asistir con la exposición o hay un control? Estos son algunos de los puntos que propongo abordar con ustedes. La idea es, desde esta concepción de impulsar procesos de desarrollo, presentar a ustedes lo que es la perspectiva regional. Y desde esta perspectiva referir a ustedes de algunas iniciativas de acción pública que estamos trabajando en el sur sureste de México desde el Fideicomiso para el Desarrollo del Sur Sureste, Fidesur. Y algunos factores que nosotros consideramos clave de cómo es que experiencias de desarrollo local pueden tener un impacto, una incidencia en procesos de desarrollo. Es como una conclusión de la experiencia de estos años. El tema del desarrollo regional como una política pública, difícil en México abordar porque México no tiene políticas regionales. En el marco de las políticas económicas, los aprendizajes que hemos tenido con las crisis nos han hecho aprender sobre política macroeconómica y hoy podemos presumir de cierta estabilidad macro, ¿no? También desde hace unos 20 años ha habido un impulso a las políticas de fomento, particularmente desde los gobiernos estatales. Cuando se dio la alternancia se empezó a asumir un rol más activo desde los gobiernos locales en la promoción del desarrollo. Tiene que ver con política industrial, con políticas tecnológicas, un conjunto de políticas desde el desarrollo local. El tema de las políticas regionales es un tema que está ausente, quizá porque quienes han definido la política económica en el país se olvidaron de esta asignatura. Desarrollo regional es algo más que desarrollo de las provincias. El tema regional puede tener como acepción referir al ámbito de una localidad, de una provincia, y se aborda frecuentemente desde una perspectiva cultural, antropológica. Pero el tema del desarrollo, la ecuación tiene una variable que tiene que ver con políticas para el desarrollo del territorio. Esto es, la capacidad organizativa que tiene el territorio con sus recursos para poder generar condiciones de progreso y de bienestar. A eso responde la definición de una política regional. Estas láminas salieron en El Economista el año pasado, donde presenta el dato del indicador trimestral de actividad económica a nivel de los estados, y es muy claro el contraste de estos Méxicos lleno de sures, ¿no? Incluso en los territorios donde hay más desarrollo, siempre hay territorios con un menor grado relativo de desarrollo.
pero hace bastante contraste en el país. Esto como el norte y el Bajío crecen y el sur mantiene estas tasas de decrecimiento. Entonces, la pregunta es si la política nacional de desarrollo, la política económica, es suficiente para impulsar un desarrollo equilibrado en México. Creo que la respuesta es clara. Cada vez vivimos un México, todos hemos tenido la oportunidad de conocer este México vasto, diverso, mosaico, con cantidad de recursos y posibilidades. Sin embargo, podemos percibir Méxicos de distintas velocidades, ¿no? Centros urbanos, modernos, donde fluyen las inversiones, la tecnología, y otro México rural, de periferia, en donde no es, y es difícil explicar, particularmente a un europeo que nos visita, cómo un país puede vivir con estos contrastes, ¿no? Entre las personas y en los territorios. Y bueno, un aspecto clave es esta ausencia de política regional en México. Aquí ilustro cómo en el 2013, 2014, se formuló un programa de desarrollo para el sur-sureste. ¿Cómo es que funciona el apuntador? Es con el de aquí, ¿no? Bueno, el primero es la portada de una publicación de la SEDATU, y luego un estudio que hizo la CEPAL sobre el sur-sureste encomendado por el FIDESUR. El tercero son las agendas regionales de innovación del sur-sureste promovido por el CONACYT. Y el cuarto es la Estrategia Nacional para el Desarrollo del Sur-sureste, impulsado por la Comisión Sur-sureste de la CONAGO. Bien. Entonces, estos son 4 instrumentos de planeación desarrollados en tiempo simultáneo, pero todos desconexos. La SEDATU contrató a un equipo de arquitectos mexiquenses para hacer el plan del sur-sureste. El CONACYT contrató a un despacho de consultoría español que hizo la agenda de innovación del sur-sureste. Y todos, 2014, pueden buscarlo en Google, descargarlo, publicados en la misma fecha, todos desconexos. Entonces, esta es justamente acciones sectoriales desconexas, mecanismos de coordinación y concertación tampoco existen, por lo tanto no existe política regional. Bien, ese es como el contexto, es decir, vamos a hablar del desarrollo del país, de los distintos territorios del país, en un contexto en donde la política regional está ausente. Para hablar de la experiencia que les voy a presentar del sur-sureste en particular, hay 2 referencias. En 2007 en la CONAGO se constituyó una comisión conformada por los gobiernos de los 9 estados del sur-sureste, que son los estados de Campeche, Chiapas, por orden geográfico sería Puebla, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Chiapas, Oaxaca, Guerrero. Esos serían los 9 estados. Los que presentan el mayor índice de marginación son los del sur, que es Guerrero, Oaxaca, Chiapas, el sureste, la península y el Golfo. Entonces, desde 2007 se constituyó la Comisión Sur-Sureste en la CONAGO y esta ha sido liderada en los últimos 6 años por el gobernador de Tabasco, que termina su encargo en diciembre de este año. Y desde la Comisión Sur-Sureste fue que se
promovió la definición de una estrategia nacional para el desarrollo del sur-sureste. Y un poco antes, en 2007, en el 2001, se constituyó el FIDESUR, que es un contrato de fideicomiso suscrito por los mismos gobiernos de los 9 estados, cuyo objetivo es promover estudios y proyectos para impulsar el desarrollo regional del sur-sureste. Digamos, en torno al sur-sureste está una intención del gobierno federal a través de la SEDATU y del Programa Regional del Sur-Sureste, encomendado a urbanistas mexicanos. Está la estrategia regional formulada por la Comisión Sur-Sureste de la CONAGO y el FIDESUR como un mecanismo financiero para contratar estudios y proyectos relacionados con el desarrollo regional del sur-sureste. Entre otros elementos, una característica particular de la Estrategia Nacional para el Desarrollo del Sur-Sureste es concibe al sur-sureste no como un monolito, sino como un mosaico de subregiones. Son regiones funcionales, no son regiones decretadas, como regiones administrativas, en donde siempre la región se define en la interacción, en la interdependencia que hay respecto de alguna variable de desarrollo que nos permite entender como socios que enfrentamos un problema o una oportunidad. Y así se propusieron la región del Pacífico Sur, la región de la costa del Golfo, la península, el Istmo, el centro sur del país. Puede tomar muchas acepciones. Hoy, con la nueva administración, se habla de la región Maya, el Tren Maya, que tiene que ver fundamentalmente con la península y la frontera. No tengo problema por cualquier acepción de región, siempre que haya elementos funcionales que le den sentido a un trabajo organizado del territorio. Podemos trabajar con cualquier acepción de región. El otro aspecto clave que se propone en la estrategia es las dimensiones temáticas del desarrollo regional, que tienen que ver con el desarrollo económico y la competitividad de la región, la sustentabilidad ambiental, el desarrollo rural, el desarrollo del sistema de ciudades y la inclusión social del desarrollo, la perspectiva del bienestar, la calidad de vida de la gente y cómo hay una interacción entre estos 5 pilares. Ordinariamente en México se organiza a través de sectores y a través de ministerios, secretarías, dependencias de la administración pública federal para atender pedacitos de estas dimensiones, ¿no? El problema es cuando se crea todo esto sin un mínimo de coordinación que dé respuestas pertinentes al territorio, ¿no? Entonces, de repente, los incentivos de la Zagarpa a veces contraponen al incentivo de la CONAFOR, pero es incentivos para la producción, aunque afecten bosques, en fin. Y como no hay mecanismos de coordinación territorial en la política mexicana, en la gestión del gobierno mexicano, pues bueno, eso explica cantidad de redundancias, contradicciones. Estás hablando solo en el ámbito federal. Sumemos acciones de gobierno federal, estatal, municipal, y el asunto se hace un poco más complejo. Bien, desde el trabajo de la Comisión Sur-Sureste, de la CONAGO y del FIDESUR, en los últimos años, a finales de 2016 para la fecha, se definieron 6 iniciativas de acción pública regional como muestras de cómo una perspectiva territorial de acción regional puede tener una incidencia en los procesos de desarrollo. Son como botones de muestra. Una tiene que ver con una estrategia regional de atracción de inversión extranjera para la inserción de las economías locales en cadenas globales de valor. Y cómo logramos que las economías del sur-sureste
puedan insertarse en la globalización a través de este fenómeno de cadenas globales de valor. Y eso tiene que ver con inversión y tiene que ver también con intercambio, comercio intraindustria y también de bienes, producto final. Voy a describir un poco lo que hemos hecho en estas líneas. Cada una de estas iniciativas se traduce en una serie de talleres, de seminarios, de estudios, de informes y otras actividades que alimentan un proceso que tiene como propósito incidir en las políticas públicas. Entonces, a través de estos temas, insignia, apoyados en la asistencia técnica de gente que conoce estos temas, me resisto a hablar de expertos, a través de gente que conoce, dialogamos con los actores locales, con las autoridades locales y la autoridad federal, como para poder encontrar cuáles son las posibilidades de desarrollo en algunas de estas vertientes. Así pues, por ejemplo, en el caso de la iniciativa de promoción de servicios de transporte marítimo de corta distancia, también conocido como cabotaje, pero el cabotaje será solo entre puertos de un mismo litoral. La concepción del transporte marítimo de corta distancia nos posibilita, mientras no sea un transporte interoceánico, la comunicación con los puertos del Caribe o de Centroamérica o con los puertos norteamericanos del Golfo de México, sigue siendo transporte marítimo de corta distancia, que es distinto al concepto de cabotaje, que es solo nacional. Bien, entonces el objetivo de esta iniciativa es identificar, estructurar y promover oportunidades de servicios regulares de transporte marítimo, tanto de cabotaje como de rutas internacionales basados en los puertos del sur-sureste, estos que aparecen como experiencias, ¿no? Lo que se hizo durante 2017 se hizo una visita de campo, visitamos las instalaciones de los puertos, tuvimos entrevistas con las autoridades portuarias, que son empresas públicas para cada uno de estos puertos. Vimos las condiciones de los servicios que se están prestando en el puerto, dialogamos con los prestadores de los servicios portuarios. Digamos, el administrador solo cobra el peaje por usar las instalaciones, pero hay quienes son los responsables del manejo de las grúas, los contenedores, las cámaras de refrigeración. Esos son los prestadores de servicios portuarios, y también con los usuarios, quienes están usando el servicio de transporte marítimo como una alternativa para el transporte de carga. ¿Sí? Estás hablando de infraestructura y coordinación de las diferentes infraestructuras que hay, ¿no? Estoy hablando de los servicios que debiera prestar la infraestructura. Debiera. Así es. Porque, y digo debiera por lo siguiente, ¿sí? Lo que encontramos es que tenemos puertos pequeñitos, muy modestos en el sur-sureste, pero suficientes para operar el servicio, ¿no? Entonces, la infraestructura es pequeña, nada que ver con la infraestructura del puerto de Veracruz, de Altamira, de Manzanillo, de Lázaro Cárdenas, que son puertos hub, que son los que conectan al país con el mundo, ¿no? Lo que nos encontramos es que voy a mencionar los puertos. El puerto de Dos Bocas en Tabasco, el de Coatzacoalcos en Veracruz, el de Ceiba Playa en Campeche, el de Puerto Progreso en Yucatán, Puerto Morelos en Quintana Roo, Puerto Chiapas, también llamado en algún momento Puerto Madero, Salina Cruz. Esos son los puertos principales del sur-sureste. Tienen una infraestructura como para recibir pequeños barcos, pero lo que tenemos hoy en día es un servicio quincenal con un barco que trabaja el 40% de la capacidad de carga. Y el servicio es inestable, por eso nuestro énfasis en generar condiciones para el servicio regular. ¿Por qué es importante esto? Bueno, el primer punto es generar alternativas de transporte de carga, porque hoy por hoy todo se hace por autotransporte. Entonces, un productor de plátano de Chiapas
que va a exportar a Estados Unidos en un tractocamión con cámara fría, recorre 1800 kilómetros al llegar a la frontera en Texas y entrega su producto ahí, y el broker tejano le paga lo que quiere, y ahí esa es nuestra operación de comercio exterior para exportar plátano, piña, melón, mariscos, ¿no? El tener la alternativa de un transporte, de un servicio regular del transporte marítimo, te permitiría llevar tu producto a otros destinos con otros intermediarios comerciales y en otros términos de intercambio comercial. Y entonces por eso es la importancia. Hay otros aspectos que tienen que ver con ecológicamente es más sensato, más razonable, más económico un transporte marítimo que un autotransporte por el sistema carretero, que está congestionado, con problemas de conservación, con problemas de inseguridad, es muy fácil secuestrar un tractocamión con carga. En cambio, impulsar este modelo genera posibilidades, fundamentalmente poder ir a otros destinos y con otros clientes que establecen otras relaciones. Los términos de intercambio por el producto es distinto que depender solo de los brokers de Brunswick, Texas. También en la vertiente del Pacífico, las importaciones centroamericanas que llegan por Manzanillo, por Lázaro Cárdenas, van hasta Centroamérica en autotransporte. Entonces, lo que se tiene que generar es condiciones que permitan que un barco pueda, una ruta secundaria pueda derivar de lo que viene de Asia hacia los puertos del Pacífico, llevarlos hacia el sureste de México o a los puertos centroamericanos, y que también tengan pueden consolidar carga para poder repartir producto en la costa del Pacífico o del Golfo, y también a través de los puertos hub distribuirlo a los mercados internacionales. Y lo que se tiene que hacer es generar condiciones para que haya un servicio regular. O sea, un servicio regular quiere decir, al menos yo sé que todos los martes a las 10 de la mañana sale una nave con destino a tal ruta. Y yo sé que si yo llego 12 horas antes con los requerimientos de embalaje de mi carga se va y me cuesta tanto pagar. Ese es un servicio regular. Y la clave de esto es encontrar la carga ancla que permita garantizar que un servicio es mínimamente rentable para que sea estable. Y, digamos, en la perspectiva de política pública, lo dejamos al mercado y el mercado abandonó los puertos, porque en esos términos no hay negocio, a menos que identifiquemos cómo consolidar carga que permita que dé viabilidad a alguna ruta. Por ejemplo, de Puerto Morelos. A través de Puerto Morelos llegan las importaciones de acabados para los hoteles de Europa, llegan a Florida y de Florida a Puerto Morelos, y de Puerto Morelos llevan mariscos que dejan en el Caribe y en Florida. Entonces, ese servicio se da cada 15 días. Y el barco trae una capacidad de carga como del 40-50%. O sea, no necesitamos ampliar más los puertos porque tenemos el doble del mismo barco para usar y tenemos otros 13 días para usar el mismo puerto con un barco de esas características. No tendríamos que tener más infraestructura simplemente. Y los proyectos de las zonas económicas especiales, comunicación estratégica y puertos, bueno, están basados en estos puertos que no operan. Está el puerto, pero no hay dinámica. Entonces, un poco la estrategia lo que apunta es cómo generamos condiciones que permitan que algo de carga ancla le dé viabilidad a un servicio regular. Porque teniendo un servicio regular, entonces ya, como cuando uno sabe qué ruta pasa y a dónde me lleva, entonces ya sé dónde salgo al encuentro de la ruta
¿Y cómo tomo el servicio? Los pequeños productores podrían sumarse a eso siempre y cuando generemos esas condiciones de estabilidad. Perdón, había una pregunta ahí. Sí. Gracias. ¿Por qué razón no hay líneas a Cuba o a Jamaica? Hoy por hoy, lo único que hay es una empresa de autoservicios de Atlanta, contrata tierras en México, cultiva, se lleva el producto a sus tiendas en Coatzacoalcos. Desde Puerto Progreso hay una línea mexicana que da servicio. O sea, no hay, o sea, los servicios existentes son muy pocos, los contamos con una mano y sobran dedos. Entonces, no hay. La única posibilidad de servicio al Caribe por ahorita es una línea que sirve desde Puerto Morelos, ¿no? O sea, no tenemos conexión con todos los destinos. Y la respuesta es, en realidad, de Salina Cruz, lo único que sale es cianuro para un proceso industrial hacia Mazatlán, y es lo único que se está sacando. Los puertos en México vivían para Pemex, y en un proceso de crisis de Pemex, ya no hay naves a quien rentarle los servicios. En Salina Cruz y en Dos Bocas, en Ceiba Playa. Ceiba Playa es un aparcadero para plataformas en desuso. Se están haciendo esfuerzos serios de inversión para que eso pueda brindar servicios, pero hoy por hoy no hay esos servicios. Bueno, sí. Esa es como la perspectiva de la iniciativa esta de impulso del transporte marítimo de corta distancia. Hay otra iniciativa que tiene que ver con el desarrollo de los territorios de café. Café como un emblema del sur-sureste mexicano. O sea, está Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Guerrero, que históricamente han producido café. Los territorios de café tienen que ver fundamentalmente con las zonas de montaña, zonas rurales, zonas habitadas por población indígena. Entonces, es un reto cómo a partir de la vocación que tienen estos territorios se puede impulsar un proceso de desarrollo sin abandonar café. Por ahí hay estudios de gente del Colegio de la Frontera Sur que compara la cantidad de empleo que genera la actividad de café, más o menos corresponde a la de la industria automotriz, pero no están en las ciudades y no se ven. El proyecto el año pasado inició haciendo un análisis del contexto de la producción de café y la perspectiva que tienen los instrumentos de fomento. Y durante el año pasado tuvimos talleres de planeación participativa en zonas piloto de regiones cafetaleras del sur-sureste. Tuvimos en Coyuca de Benítez, en el estado de Guerrero, en Coatepec, Veracruz, en Cuetzalan, Puebla, Huatusco, la región de los Altos en Chiapas, en San Cristóbal y en la Sierra. Y en estos talleres hicimos como un ejercicio con las organizaciones de productores para identificar cuáles son un ejercicio de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas para definir agendas de desarrollo productivo en estos territorios. Y lo que estamos buscando a través de un proceso con las organizaciones es identificar cómo responder a los retos del desarrollo de la actividad cafetalera, cómo agregar valor, cómo diversificar la producción que permita que las familias, los pequeños productores que tienen media hectárea de extensión, puedan vivir en el campo con ingreso suficiente, es decir, no solo café, cómo lo puedes combinar con miel o frutales, de forma de darle viabilidad a la vida en el medio rural en las zonas cafetaleras. También estamos trabajando en la formulación de una estrategia de adaptación a cambio climático. Es un proyecto, uno ordinariamente lo asesoría que eso tiene que ver con medio ambiente.
pero justamente lo queremos sacar de esa perspectiva para que nos involucremos más respecto a lo que impacta el cambio climático en términos de la perspectiva de los distintos sectores. Durante este 2018 se desarrollaron los primeros estudios de soporte que tienen que ver con un análisis del marco institucional a nivel nacional y a nivel de los 9 estados del sur-sureste, y la integración de una hoja de ruta para una formulación de la estrategia regional de adaptación al cambio climático. Se hizo un análisis de escenarios de cambio climático y aumento del nivel del mar, y se hizo también un análisis de vulnerabilidad por sectores prioritarios, con todo ello como insumo para formular la estrategia regional de adaptación al cambio climático. Lo que viene es construir estas como diagnósticos y plan de acción, que desde una dimensión del desarrollo regional de los espacios rurales, de los espacios urbanos, de las cuencas hidrográficas, de las zonas costeras, desde las infraestructuras y de las actividades extractivas y energía, qué efectos directos tiene el cambio climático y la variabilidad del cambio climático en estos espacios territoriales, qué efectos indirectos tiene, cuáles serían como las acciones clave para atender, mitigar o adaptarnos a las condiciones del cambio climático, y todo esto también en la perspectiva de las 6 subregiones que mencioné: la costa del Golfo de México, el istmo de Tehuantepec, la costa del Pacífico, el centro sur, el Golfo Sur y la península de Yucatán. Entonces es como una matriz que nos obliga a pensar desde todas estas perspectivas. La iniciativa la hicimos convocando a las Secretarías de Medio Ambiente y a Protección Civil, porque, digamos, ordinariamente, si llega un tema al despacho del gobernador, dice cambio climático, y se lo pasan al secretario de Medio Ambiente. Y nadie más involucra, es decir, esa es tarea del secretario de Medio Ambiente. Pero el tema de las infraestructuras que se llevan los huracanes, o el tema de las inundaciones en las ciudades, o el tema de la salud, por las variaciones del cambio climático, tiene que ver con todo, salud. Entonces, el impulso de esta iniciativa busca involucrar a los actores, ONGs, académicos, los distintos sectores gubernamentales a nivel de los estados y a nivel federal, justamente para dar una respuesta más pertinente al desafío del cambio climático. Bien, la exposición, no voy a narrar todas las láminas, la voy a dejar aquí, por si hubiera algún interés particular de mirar alguna de las diapositivas. Otra iniciativa en la que estamos trabajando es la conformación de carteras de proyectos de enlace interurbano y de integración rural-urbana. México en los últimos 30 años ha privilegiado un sistema de inversión pública basada en estudios de evaluación, costo-beneficio, impacto social, ¿no? Bajo esa lógica es que se ha fortalecido las comunicaciones que van de norte a sur, a la frontera y a los puertos para sacar exportaciones, y que integren las grandes ciudades. Desde esa perspectiva, el mundo rural está condenado al aislamiento de por vida, ¿no? Porque no hay una perspectiva de desarrollo territorial. Y entre otras cosas tenemos territorios perdidos porque es conveniente que no haya comunicación, que no haya alternativas de desarrollo productivo y de sacar, o sea, de que esos territorios tengan una interacción. Entonces, de alguna forma estos criterios para la asignación de inversión pública abandonan algunos territorios rurales. Bueno, el mundo rural, y se privilegia los grandes ejes, ¿no? Es por eso que es posible que una red de caminos que integra un territorio aislado jamás podrá tener una calificación aprobatoria con respecto a un segundo piso o ampliar una carretera de 4 a 6 carriles.
bajo eso, si mantenemos esos criterios, el mundo rural quedará permanentemente allá. Entonces lo que pretendemos a través de esta iniciativa es presentar criterios de evaluación económica que incorporen la perspectiva territorial de inclusión social, de cohesión. Y tiene que ver, primero, mirar a los territorios rurales con aislamiento. Entonces, hay un investigador del Centro Geo, el doctor Carlos Ansaldo, que apenas en abril de este año realizó un estudio en diálogo con esta iniciativa para identificar, este mapa tiene la simbología al revés, o sea, lo rojo es las regiones que tienen mayor intensidad de ocupación y mayor accesibilidad, y lo verde es lo contrario, es las regiones, el territorio que tiene mayor aislamiento de la población, más dispersión demográfica y menor accesibilidad a la distancia a una carretera. Entonces, digamos que lo verde es lo que está más aislado y lo rojo es lo que está más conectado y lo amarillo es lo que está medianamente comunicado en relación densidad, conectividad. Algo que se ha avanzado este año es venimos construyendo un sistema de información geográfica que es público, está en esta liga, en donde hay un estudio de la OECD, que lo hicieron para todos los países socios de la OECD, en donde en este mapa es como una adaptación de ese análisis de la OECD para el caso mexicano en particular, en donde tenemos en las áreas grises son todas las áreas rurales que están a 30, 60 y 90 minutos de distancia con respecto a una ciudad de 100.000 habitantes o más. O sea, quiere decir que es un mundo rural que tiene conectividad con el mundo urbano. Todo lo demás, lo rojo, es un mundo rural que está a más de 90 minutos de una ciudad de 100.000 habitantes o más. Entonces uno, te puedes ir a acampar o puedes ir al rancho de los abuelos, entonces cuando te pasas en el medio netamente rural, dices, ¿dónde consigo un doctor? ¿O dónde me proveo de tal cosa? O sea, si te pone uno en los zapatos de un habitante rural, la lógica es, ¿cómo consigo los satisfactores básicos en temas de educación, salud, provisión de bienes y servicios? Entonces, este análisis mira esa perspectiva. ¿Cuánto tendría que recorrer para poder satisfacer ciertas necesidades? En el otro mapa, ya tenemos que los grises son las zonas que están a un rango gradientes de 30, 60 y 90 minutos de distancia respecto a una ciudad, y en este otro los grises son esos mismos, pero estos son las zonas rurales que tienen alguna localidad urbana de entre 15.000 a 100.000 en distancias de 30, 60 y 90. De tal suerte que lo que queda con rojo es las zonas rurales que no tienen una localidad urbana de 15.000 habitantes o más a hora y media de distancia. Y entonces esto nos permite identificar cuáles son los territorios en donde tendrían que generarse alternativas de conectividad que les permita romper ese aislamiento. Y con ellos, y cuáles son los criterios de evaluación de impacto de un conjunto de caminos en la lógica de un sistema que permita esa conectividad. Hacer este ejercicio está basado en una tesis de doctorado en una universidad de Portugal para el caso de Nepal, las regiones rurales en Nepal. Entonces, a través de sistemas de información geográfico, tenemos información muy a detalle sobre curvas de nivel, orografía, medio físico natural. Con todo eso se puede diseñar rutas óptimas para la conectividad del mundo rural. Estamos trabajando en eso. Este es el sistema de información que se está generando, y esta información que se ve ahí es pública, está en esa línea.
Con esto termino el recuento de las iniciativas que estamos impulsando desde la perspectiva de desarrollo regional del sur-sureste, que tiene que ver con la promoción regional del turismo sustentable. El punto es, si el turismo es un sector que genera desarrollo y como muchas otras actividades se concentra, ¿cómo lograr que el turismo pueda tener un impacto en el territorio más amplio, más allá de los destinos, de los polos turísticos? Entonces, a través de esta iniciativa lo que pretendemos es vincular los polos turísticos y el segmento de turismo de reuniones con destinos producto del turismo alternativo. Definido el turismo alternativo como la oferta de una comunidad rural con respecto al turismo de naturaleza, turismo de aventura, turismo cultural, gastronómico, en fin, el turismo rural, ¿no? Y el proyecto lo estamos articulando a través de 3 componentes. Uno es un diagnóstico de capacidades y oportunidades para el desarrollo del turismo de reuniones. Es decir, una boda en Oaxaca, que está muy de moda, las bodas en Oaxaca, ¿cómo pudiera generarse, decir, va la gente a la pachanga? ¿Cómo le puedo ofertar que vaya a un atractivo turístico que esté a 1 hora y media de distancia, donde la gente pueda pasar un día y tenga una experiencia de visita, de interacción segura, que sea satisfactoria? Entonces, o los centros de convenciones que hay en Puebla o en Veracruz o en Cancún, cómo hacer que una convención que dura 2 o 3 días tenga la oferta, la posibilidad de que los asistentes vayan en una expedición, en un tour, a una experiencia de turismo alternativo. Esa es la apuesta de este proyecto. Entonces, para eso vamos a montarlos en un repositorio digital de Walk and Explore. Es una app que ganó primer lugar en la Feria Internacional del Turismo del año pasado, y a través de esta app está toda la oferta turística de Nueva York que está en esa app, y esa app la estamos contratando para que toda la oferta de los pueblos mágicos y los paraísos indígenas que tenemos en el sur-sureste de México pueda estar documentada en la app y la gente sepa qué tienes ahí al alcance. Es decir, si ya voy a una actividad de vacaciones, de Acapulco, ¿qué otras cosas hay por ahí que sea interesante, ¿no? Entonces estamos como apoyándonos en la tecnología de vanguardia para identificar, registrar y evaluar los destinos producto del turismo alternativo. Ahorita tenemos identificados 350 destinos producto. Un destino producto es un proyecto comunitario de una cooperativa, de una comunidad, que se organizan para poner o un restaurante o algún atractivo de aventura, cabañas, distintas ofertas, de forma que esto pueda quedar documentado en una herramienta que nos servirá para la promoción. Y el tema de registrar la evaluación es justamente como poder tener un plan de trabajo con cada comunidad. Si mira, contestaste o el estado de lo que tú estás ofreciendo tiene estas características, podrías mejorar si trabajas para obtener esta certificación, ¿no? Si te alías con tal operador, con algún operador turístico que te vincule, si recibes pagos con tarjeta de crédito, si tienes acceso a internet, no sé, cantidad de factores que determinan el grado de consolidación de un destino producto. Entonces, digamos que la herramienta tiene una cara hacia afuera de promoción, pero tiene un back office hacia atrás que permite llevar como una bitácora del estado que guarda un proyecto comunitario y de lo que tendría que hacer para mejorar como producto en el mercado. Bueno, pues estos son algunos ejemplos de un abordaje de cómo impulsar el desarrollo regional. Concluyo con dos láminas.
Las condiciones clave para incidir en el desarrollo desde esta perspectiva es, primero, tomar una perspectiva territorial. O sea, el desarrollo tiene una expresión territorial, siempre tiene una implicación territorial, a veces puede ser intencionado, cómo queremos que se desarrolle el territorio. Por ejemplo, la apuesta del TLC y el desarrollo maquilado tuvo un impacto en el norte de México, la industria de maquila, ¿no? O sea, hubo una política pública que no lo imaginó, pero tuvo un impacto territorial. La política de hacer eficiente al Infonavit permitió que ya no hubiera coyotes para conseguir tu crédito al Infonavit, pero en la ausencia de una política urbana, lo que generó fue que se desparramaran las ciudades en México. Entonces, tenemos ciudades desparramadas donde tienes que hacerte 2 horas a tu casa. 3 meses. Bueno, toda política tiene una implicación territorial. Otro punto de la perspectiva regional es la perspectiva de integralidad contra el abordaje sectorial. O sea, podemos tener un brillante secretario de Medio Ambiente y pudiera haber no tantos brillantes secretarios de otras carteras. Entonces, si no hay como una acción coordinada y que reconozca que el desarrollo es el conjunto, las condiciones en su conjunto y no solo un tema, solo así podremos dar perspectiva a un desarrollo satisfactorio. Otro factor clave del desarrollo regional es la acción asociativa. El desarrollo regional no habla del municipio tal o de una ciudad, puede hablar de un área metropolitana o de una subregión que agrupa varios municipios o de un territorio que agrupa a varios estados por un fenómeno que es común, una cuenca hidrológica, una región cultural. Eso implica perfilar una acción asociativa. O sea, el desarrollo no es solo del actor que trae la pelota con la política pública y los recursos, sino tiene una perspectiva asociativa de multiactores, interinstitucional, interdisciplinar. Y otra condición clave es que genere sinergias, ¿no? O sea, que involucre actores locales y que sea capaz de articular una red intergubernamental. Cuando digo intergubernamental, tiene que ver con niveles de gobierno federal, estatal, municipal, y tiene que ver con sectores, la perspectiva de distintos sectores gubernamentales que actúan en el territorio para dar respuesta a los retos que tiene el desarrollo. Termino con este ejemplo. Por ejemplo, de lo que hemos hecho desde el FIDESUR está un impulso, definir una estrategia para la frontera sur del país. Todos lo sabemos. En realidad, desde hace 8 o 10 años hubo un pacto con Estados Unidos, México cierra las fronteras acá, pero aún así Trump quiere construir su muro acá. Entonces, ahora se anuncia que habrá un plan de desarrollo del sur de México y Centroamérica. Antes se llamó Puebla-Panamá, hoy se llama Proyecto Mesoamérica. Puede cambiar de nombre, de etiqueta, pero lo que tiene que haber es realmente una estrategia que dé respuesta a las posibilidades de desarrollo de la frontera y todos los flujos que ocurren en la frontera. Y para hacer eso hemos encontrado unos socios claves. La CONABIO por 2 años impulsó un programa de proyectos productivos sustentables, es decir, en las zonas donde hay la mayor diversidad biológica, cómo darle una alternativa de desarrollo a los habitantes de esas regiones, generando actividades productivas que sean viables, rentables, pero que puedan respetar la riqueza ambiental. Ese proyecto ya va a desaparecer hasta este sexenio. Bueno, es decreto de que la CONABIO ya no va a tener ese programa, pero hay algunos proyectos de investigación auspiciados por el CONACYT que convergen en esta zona y creemos que hay elementos suficientes para formular una propuesta de desarrollo de la frontera sur
con base a todos estos aprendizajes. Hay otro proyecto FORDECID, financiado por el CONACYT, con varios centros del sistema CONACYT respecto al Istmo de Tehuantepec. Está la experiencia de la Costa Grande, que es algo que Alberto va a abundar, pero en el proyecto de Costa Grande converge la iniciativa de zonas cafetaleras de Fidesur, con una iniciativa ciudadana en la que el Centro Lindavista ha sido impulsor, que es Guerrero es Primero. Es una red, un colectivo de organismos de la sociedad civil para dar respuesta al problema de la violencia y de las víctimas en el estado de Guerrero. La Universidad Loyola del Pacífico. Entre ellos, bueno, pues nos jalaron a la Fidesur y luego también a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Otra iniciativa de acción ciudadana frente a la pobreza, que también está colaborando en el proceso de la Costa Grande de Guerrero. Recientemente está el INTA, el Instituto Mexicano de Tecnologías del Agua, con respecto a temas de contaminación en las cuencas de esta región. El Centro Geo también está canalizando equipos de investigación con respecto a prácticas agroecológicas, manejo de suelos, manejo de la cuenca en esta región. Lo que quisiera ilustrar es cómo confluyen distintas instituciones en un proyecto de desarrollo con esta tratando de cubrir estos factores claves para incidir en el desarrollo del territorio. Finalmente, el tema de las zonas cafetaleras. Este es un mapita donde está ilustrado en dónde es que se produce el café en el sur-sureste de México, y ahí Fidesur ha estado trabajando con la Coordinadora Latinoamericana de Comercio Justo, que además de dar el sello de garantía sobre que una organización es totalmente democrática y reparte los beneficios a todos los socios de la organización, de empresas sociales, está la Coordinadora Mexicana de Comercio Justo, que es como el grupo de unos 60 empresas sociales de segundo nivel que están trabajando con los principios de comercio justo, y el Ecosur, que tiene un grupo de investigadores sobre zonas de café. Con ellos es que venimos haciendo los talleres de planeación participativa en zonas cafetaleras y formulando una estrategia de desarrollo de los territorios de café con estos actores que ya tienen nombre y apellido. Ya deja de ser estudios en abstracto y aterriza al territorio, y en el territorio están tales y cuales organizaciones, tales y cuales prestadores de servicios, que son clave para generar condiciones de un mejor desarrollo en estos territorios. Otra referencia de una perspectiva territorial son los planes microrregionales que impulsó la CDI, la administración anterior, que tiene que ver con estrategias de desarrollo de los pueblos originarios. Bueno, yo creo que Guillermo les presentó un panorama de muchos experimentos que él, como secretario técnico de Fidesur, ha estado impulsando durante estos 2 años. Los presentó así como muy objetivamente, como experiencias muy tranquilas, muy técnicas, y yo creo que son experiencias, digamos, experimentos políticos, sociales y económicos muy innovadores, que están en un contexto tan difícil como el que presentó al principio, en donde todas las dependencias trabajan sectorialmente, en una sociedad donde no hay diálogo y que cada quien habla con sus cuates y no con otros actores. Estas experiencias están tratando como de hacer esos puentes en el gobierno, entre las distintas secretarías y los distintos niveles de gobierno, entre los distintos actores necesarios para el desarrollo. Yo creo que es una convicción compartida
por varios de nosotros que las acciones no las puede hacer, como él señalaba, un solo actor, sino que se necesita como una orquesta o un coro para poder hacer algo que sea verdadero desarrollo. Y estas iniciativas, estos experimentos que el Fidesur ha estado promoviendo en estos últimos años, están tratando de despertar esa chispa de una acción colectiva o de una acción al menos de colaboración. Al mismo tiempo, en otros ámbitos están surgiendo, y acabamos de presentar hace 3 meses un libro que se llama Colaborar con el enemigo, y que indica las nuevas formas de colaboración que hay que hacer en un país como México, donde tenemos esos diálogos solo con los cuates para poder hacer desarrollo. O sea, si no buscamos todos los actores necesarios para poder impulsar un proceso, no lo vamos a poder impulsar. Y muchos de esos actores son actores con los cuales no hemos hablado antes. A lo mejor no queremos hablar. Creemos o los descalificamos ex ante y decimos, con esos no se va a poder trabajar. Y si no se puede trabajar con algunos actores claves, los procesos de desarrollo no se van a dar, porque solo los vamos a hacer en un grupo de personas o de instituciones insuficientes para empujar el proceso. Y lo que yo creo que está haciendo entonces Guillermo es lanzar experimentos que permitan que para ciertas iniciativas empiecen a colaborar los actores. Yo diría que el Fidesur es como un laboratorio de experiencias en ese nivel. Y lo que yo quisiera compartirles es cómo se puede complementar ese laboratorio de experiencias con algo que podríamos llamar un laboratorio social al nivel, digamos, de una región, de una de estas microrregiones. Yo creo que se necesita el trabajo que ellos hacen, poderlo aterrizar y poderlo, digamos, esa semillita que haya un humus, un terreno donde se pueda empezar a ayudarle a que dé fruto. Y esa es la complementación también entre un trabajo estratégico, técnico, científico y un trabajo social, que creo que se requieren los dos para que pueda haber las transformaciones que estamos buscando. Entonces, en el caso último o penúltimo que él presentó de la Costa Grande, señalaba una serie de actores que han venido trabajando, que surgió en 2010 ante las olas de violencia tan fuertes en Guerrero. Hicimos un proyecto de escenarios de futuro, y la sociedad guerrerense, al menos sobre todo de Acapulco, se dio cuenta con esos escenarios de que o hacían algo juntos o el precipicio iba a continuar fuertemente. No porque hicieran algo juntos se iba a evitar totalmente, pero se podría buscar reducir algunos de los aspectos más graves. Y allí surgió, 3 años después, Guerrero es Primero, que es una iniciativa cuyo nombre, digamos, toma de la frase de Guerrero, la patria es primero, para decirle a la sociedad guerrerense que primero busquemos Guerrero y luego mis iniciativas, y que si buscamos confluir en ciertas iniciativas estratégicas todos los actores, va a venir el momento en que las iniciativas que yo como organización de la sociedad o como académico, como
actor gubernamental estoy tratando de empujar, se va a abrir el camino para que puedan fluir mejor si escogemos el tipo de estrategias adecuadas. Esa es más o menos la idea, que podemos impulsar iniciativas comunes y esas brindarán más oportunidades para el trabajo de cada quien. Esa iniciativa Guerreros Primero tiene actores académicos, 3 universidades, entre las que está la Loyola, la Universidad Campesina que está en Costa Grande, tiene actores sociales de movimientos campesinos o de movimientos sociales urbanos, tiene organizaciones de la sociedad civil, tiene el Consejo Interreligioso, en fin, tiene una multiplicidad de actores que por primera vez en esos lugares pueden discutir entre sí. Muchos de ellos nunca antes se habían hablado. Entonces, es el lugar donde pueden expresarse en un contexto de violencia, pueden expresarse con cierta libertad y buscar iniciativas, buscar propuestas, buscar incidencia. Ese proceso ha durado de diálogo, ha durado hasta el presente. Llevamos en estos 3 últimos años 12 reuniones, 12 encuentros periódicos con como 70 organizaciones siempre, pero a lo largo de estos años hemos visto que si bien el diálogo es indispensable, es necesario complementarlo con acciones de colaboración para aprender cómo podemos trabajar juntos y aprenderlo en la práctica. Y en ese sentido surgen 2 iniciativas, una primera que es Costa Grande, que con el apoyo de Fidesur pudimos irle dando contenidos. Digamos, empezó en Costa Grande ante el hecho de que detectaron la sociedad de Costa Grande, sobre todo los 4 municipios aledaños a Acapulco, 8 casos de violaciones graves de derechos humanos, pero de ESCA, o sea, económicos, sociales, culturales o ambientales. Es decir, violaciones a derechos colectivos, como es, digamos, la contaminación del río Atoyac, o como es un basurero en el centro de Coyuca, o como es el problema de un mercado en el cual no se les dio a todos los locatarios un espacio, o como el problema de vivienda que no se reconstruyó después de los huracanes, en fin, problemas colectivos. Y allí lo estuvimos trabajando con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que sacará próximamente sobre los 8 casos por primera vez en un territorio integrado, sacará pronunciamientos y recomendaciones. Pero nos habíamos quedado, digamos, que en esa fase de hablar y de trabajar y de colaborar en los derechos de ESCA. Llegó el Fidesur y entonces hubo la oportunidad de, no es la alegoría que más me gusta, pero de ponerle otro piso, digamos, a la construcción de este laboratorio social, o otra capa, digamos. Y entonces se pudo hacer un conjunto de talleres para que los productores, como él lo señaló, pudieran empezar a hacer una agenda de las políticas de producción, no solo de café, que ellos quisieran que en estos mismos 4 municipios se pudieran ir realizando. Esa, digamos, es como una segunda capa, un segundo piso. Un tercero vino cuando
la Universidad Americana de Acapulco empezó a trabajar en la educación para la paz en las escuelas de la misma zona. Otra capa acaba de iniciar cuando se terminó un diplomado para funcionarios de salud para mejorar los servicios de salud en el estado, y se va a empezar en Costa Grande. Así se van, digamos, como tratando de construir capas o dimensiones de un proceso de desarrollo. Ya dijo Guillermo otra vertiente, digamos, para facilitar las cosas, que fue la entrada del Centro Geo este año en los temas de apoyo a la comunidad en el análisis de sus suelos, etc. Así como ese entró ahora en abril la Universidad Loyola para plantear el fomento a la economía social. Lo que estoy describiendo en Costa Grande es un proceso que inicia a tratar de ser integral. Todavía no lo es. Cada una de esas capas está funcionando un poquito con una propia dinámica. Pero los siguientes pasos es tratar de ver cómo las personas, y cómo las personas que se han quejado de las violaciones a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, los productores, las universidades, pueden trabajar en conjunto pensando en la visión de esos 4 municipios de Costa Grande, y cómo a principios de octubre se les presentan a los 4 nuevos presidentes municipales para tratar de que tomen desde el principio una visión del territorio que no sea una isla. Yo creo que el señalamiento de todo lo que Guillermo fue señalando es que no hay políticas que sean islas y no hay territorios que sean islas. Y esa es la confluencia de tratar de que nos veamos, digamos, de una manera integral, de una manera colaborativa, que son bastante contrarios a las formas de gobernanza que se han dado, o no gobernanza que se han dado en México, y de falta de diálogo y colaboración social, son lo que se está tratando de impulsar con los instrumentos que Guillermo les platicó, y con los esfuerzos de Guerrero es Primero, digamos, acá en la base, que permiten, esperemos, que las iniciativas y los apoyos técnicos sí puedan ser, digamos, aceptados, apropiados, transformados por las comunidades, y que no nos quedemos en procesos, digamos, de, comillas, desarrollo en comunidades pasivas o en comunidades, digamos, que sean receptoras de los procesos y no sean, como dijo muy bien el doctor, de la sociedad y para la sociedad. Si no se transforman los procesos a ser de la sociedad para la sociedad, los procesos se van a quedar, como muchos en el país, truncos. Entonces, yo creo que en este tipo de planteamientos que hace Guillermo y el que les estoy compartiendo, el papel de personas puente, de personas que puedan hablar distintos lenguajes entre distintos actores, que puedan saber qué realmente puede un académico aportar, qué realmente es lo que puede una organización de la sociedad civil aportar y recibir, o un movimiento o una institución
esas personas que puedan, digamos, construir los mapas de la sociedad y de qué actores se requieren para los procesos, son, yo creo, claves. Y por lo que entendí en una conversación anterior con el doctor, esa es parte de la formación y del papel que ustedes tienen, o sea, personas que son plurilingües y que tengan una visión estratégica y que puedan aplicar eso y no quedarse solo en la visión del futuro, sino en la construcción del futuro. Entonces, yo con esto concluiría nada más como mis comentarios a los planteamientos que hizo. Gracias. Muy bien, pues bueno, muchas gracias por las presentaciones, que no sé si para el resto del público, pero para mí fueron muy sugerentes, porque parece que el mismo problema se ve en todas partes, ¿no? Es decir, obviamente el que ocurran procesos depende de contextos. Es decir, tanto en el mundo humano como en el mundo natural, o sea, se tienen que dar ciertos contextos para que ocurran ciertas cosas. Y muchas veces, incluso a nivel de la política científica y tecnológica, o de la propia actividad científica y tecnológica, uno no se encuentra con eso muy frecuentemente. Por ejemplo, ¿cuál fue la última vez que ustedes escucharon que la comunidad científica estaba imaginando, tratando de ver escenarios de futuro para la propia actividad científica? Pues hacer un análisis serio. ¿Qué cosa es un escenario de futuro? Entonces, ¿cuándo se ha dado eso? De hecho, esto de lo que estamos hablando, estaba yo recordando, ya fue puesto de una manera muy sencilla, digamos, muy ilustrativa por un filósofo español hace ya como 100 años. José Ortega y Gasset, en su libro de la rebelión de las masas, dice, a tratar de ver de qué manera los ciudadanos se comportan. Decía, yo soy yo y mi circunstancia. ¿Sí? O sea, para ver de qué manera se va a comportar un individuo, ya desde ahí depende de sus circunstancias. Entonces yo creo que esto fue muy ilustrativo, y seguramente entonces los estudiantes, los otros profesores tendrán preguntas, observaciones, comentarios que hacer, y está abierto el micrófono para ustedes. Sí, por favor. Sí, buenas tardes. ¿No hay micrófono? Buenas tardes, muchas gracias. Muy ilustrativa la plática. Yo tengo dos observaciones y dos preguntas. Una sería, en todo este contexto, me parece que las telecomunicaciones jugarían un papel importante para la coordinación y sobre todo en la perspectiva tecnológica de las redes de nueva generación, donde la sociedad pone sus operaciones en la nube. Me parece que sería muy importante poder tener esa colaboración, esa facilidad, y sin embargo no veo que haya alguna conexión con la industria, por un lado. Por otro lado, la zona es una zona que está constantemente expuesta a fenómenos naturales bastante destructivos, huracanes, hay zonas volcánicas, hay desastres naturales provocados por el hombre, como el derramamiento de petróleo. Entonces, también, aunque se mencionó que hay alguna colaboración con la parte de protección civil, me parece también que sería importante tener algo así como un plan de crisis
que pudiera integrar todas estas colaboraciones que se pueden dar en un momento de estas situaciones catastróficas, ¿no? Entonces, esos dos elementos me parece que estuvieron ausentes en esta integración y creo que podrían ser de mucha ayuda. Gracias. Daniel, a ver. Son dos preguntas las que tengo. Una, al inicio, si entendí bien, se presentaba el panorama como que había un estudio de la CONAGO y otro de aquí y otro de allá y bla, bla, bla. Cada quien tirando para su lado. Y por lo que entendí, este es como algo, un esfuerzo más integrador, digamos, ¿no? Y mi duda es, ¿qué papel o qué relevancia tendría este estudio, como para decir, por así decirlo, que es el bueno? Es decir, digamos, ustedes hacen el estudio y dicen, no, pues lo que hay que hacer es esto, o recomendaciones, ¿okay? ¿Y qué tal si llega otra institución, por decir algo, el CIDE, ¿no? Igual hace su plan integrador y dice, no, lo que hay que hacer es esto y esto? Digo, pues entonces va a ser una repetición de lo mismo, ¿no? Como que cada quien va a tener su diagnóstico. Lo digo esto en el sentido de que, por supuesto, a menudo es mejor más de una visión, ¿no? Pero si son muchas, pues como dice el dicho, ¿no? Muchos cocineros estropean el caldo. Entonces mi duda por un lado sería esa, ¿no? O sea, ¿qué tanto, al final que ya se tenga el estudio, qué tan relevante va a poder ser, qué esperanzas habría de que se lleve a cabo? Cosas así. La otra es una duda, digamos, más específica, es cuando se hablaba acerca de las comunicaciones, ¿qué tanto podría caber ahí el desarrollo ferroviario? Porque en otros países las comunicaciones, el transporte de mercancías por vía de ferrocarril es bastante eficiente y más barato, por lo que tengo entendido, ¿no? Y sin embargo, pues aquí en el país, para efectos prácticos, se liquidó los ferrocarriles y yo no parece que vaya a revivir pronto, ¿no? Sin embargo, a mí me parece, desconozco totalmente el tema, pero me parece que sería una apuesta atractiva por lo poco que yo sé. Esas son mis dos preguntas. Buenas tardes, ¿eh? Gracias por la plática. Yo tengo una duda un poco alineada a lo que decía Daniel, en este sentido de hacer planeaciones y desarrollos. ¿Qué tan alineada está esta planeación estratégica de los 9 estados con la planeación nacional agrícola? Porque muchos de los 38 cultivos recaen en estas zonas y pues lo genera Zagarpa, ¿no? Y se supone que es una directriz a partir del gobierno federal, entonces es como una planeación más para el desarrollo de estos estados. Entonces, gracias. ¿Otra? Bueno, ¿qué tal? Buenos días, muchas gracias por la plática, la verdad es que es muy interesante. A mí en lo particular pues me está dejando muchas cositas en la cabeza y comparto muchas de las opiniones de mis compañeros, pero ahorita para agregarle un poquito, algo más sencillo, espero. El trabajo de estas 6 iniciativas, ¿qué les ha dejado a futuro? ¿Hay alguna otra iniciativa que está surgiendo del trabajo de estas que quizás no habían contemplado, o un siguiente grupo de iniciativas importantes para esta región que se vinculen de alguna manera con las que ya tenemos o que de plano que surjan quizás un poco aparte? Vemos aquí iniciativas que van desde las cuestiones sociales, como bien lo mencionaban, en la Costa Grande, hasta andar con los puertos, ¿no? en los diferentes puntos que ustedes mencionaron. ¿Hay alguna otra cosa
Rápidamente. Muchas gracias, Adalberto y Guillermo. Preguntas básicas. Pensando en los dos ejemplos y que lograron, entiendo, sentar entonces a las diferentes instancias con visiones distintas que históricamente han tenido como conflictos, pensando en estos dos ejemplos, ¿qué cosas consideran son como los focos rojos que pudiera, por ejemplo, considerarse, pensando en los siguientes casos en esta perspectiva, para seguir trabajando y abonando en las acciones que plantean? ¿Cuáles son como los focos rojos para tender estos puentes de por lo menos diálogo y escucha cuando son pugnas añejas y confluyen un montón de variables que no se tienen en la mano? Estoy hablando de variables políticas, de violencia, del narco, etc., etc., etc. Para considerar un poco si hay algún interés de alguno de nosotros en pensar en abonar, a ayudar un poco a esta perspectiva, si fuera el caso. ¿No quieren contestar y luego más? Mi pregunta va un poco respecto a cómo se financia Fidesur, con cuáles son los recursos con los que se financian estos estudios. ¿Cuánto tiempo tiene ya generando el Fidesur? ¿Cuándo se crea y cuánto tiempo tiene ya en vigor? Y la última es si sus estudios solo se terminan en una serie de recomendaciones para la CONAGO o una serie de estrategias, recomendaciones, o si también ustedes están dentro del objeto del centro del Fidesur, si tiene la posibilidad de implementar esas políticas o se quedan solo en recomendaciones para política económica. Avalanche de preguntas. Bien, bueno, vamos a intentar dar respuesta a todas. Si se olvide por ahí alguna, la retomamos, por favor. A ver, empiezo por la fácil. En 2001, cuando iniciaba la presidencia de Vicente Fox, se propuso un sistema nacional de planeación a través de mesorregiones. Es la región noreste, la región norte, el centro occidente del país, el centro y el sur sureste. Entonces, en 2001 se constituyeron los fideicomisos mesorregionales. Fidesur es uno de 5. Hoy en día nada más quedan subsisten 2 fideicomisos. Yo trabajé 12 años en centro occidente con los gobiernos de Querétaro, Guanajuato, Aguascalientes, San Luis Potosí, Jalisco, y murió de inanición. O sea, el gobierno federal no mandó señales de que le interesaba y dijeron, bueno, si al gobierno federal no le interesa, pues vamos a echar. De esos 5 fideicomisos subsiste solo Fidesur, y el del norte, que subsiste como una cuenta bancaria con un dinero que está allí, pero hace 10 años que no opera. El Fidesur se mantiene con aportaciones de los 9 gobiernos estatales que hacen una aportación anual, sirve para la operación. Y en 2008, 2009 hubo unas negociaciones muy exitosas que lograron que se etiquetaran recursos para estudios de preinversión en el sur sureste y se administraron desde el Fidesur. Entonces, eso nos lleva a decir, bueno, una posibilidad de decir, el sur necesita recursos. Como muchos sures en el mundo han pedido recursos, Italia, el sur de Italia siempre ha pedido más dinero. El punto es cómo se concibe el desarrollo y cómo una estrategia presupuestal puede atacar el tema de las desigualdades en los territorios, ¿no? Y Fidesur administró, todavía hay un remanente de recursos del orden como de 450 millones de pesos que sirvieron para financiar estudios de preinversión. Eso se hizo entre 2009 y 2016. Yo llegué a Fidesur en junio de 2016. Y la lógica fue, nos repartimos el pastel, y entonces cada estado promovía estudios de factibilidad, proyecto ejecutivo, evaluación costo-beneficio, estudios de impacto ambiental,
que se requieren para poder integrar un expediente ante la Unidad de Inversiones de Hacienda para poder buscar presupuesto público para esos proyectos. Y así es como Fidesur financió del orden como 150 estudios contratados por los estados y pagados por el Fidesur. De esos proyectos ni el 2% fueron regionales, todos fueron proyectos locales de interés de los estados. En algo contribuyó porque hay que desarrollar capacidades técnicas para formular, estructurar proyectos, y ese dinero sirvió para eso. Pero con una ausencia de un enfoque regional. En algún momento, cuando la administración de Fox, vimos como la oportunidad de que pudiera hacerse algo así como los fondos estructurales que son definitorias de la política regional en Europa, los excedentes petroleros. Eso motivó la conformación de la CONAGO y que fuera más dinero a los estados, pero no hubo una estrategia presupuestal que alineara las políticas con perspectiva regional. El dinero que ahora hay en el patrimonio del fideicomiso tiene que ver con los remanentes de aquellos fondos, los intereses que generaron, y es con lo que estamos trabajando. Nada más para que tengan una idea del grado de importancia que tiene la política regional en México, en los últimos 10 años Fidesur ha recibido 3 millones de pesos del gobierno federal. Más o menos es contexto. El trabajo de Fidesur no es hacer estudios, o sea, ¿cómo le van a hacer si ya tienen su estudio y va a venir al CIDE? Cada quien trae su estudio. Ordinariamente todos tenemos que ser vendedores de lo que hacemos y de la buena interlocución o capacidad de gestión que tiene frente a las autoridades, ¿no? Fidesur no hace estudios, o sea, el propósito de las iniciativas que se han impulsado tienen como propósito incidir en políticas públicas. Y los poquitos estudios que se contratan y el proceso que se impulsa tiene como propósito entender la complejidad de una arista del desarrollo, algunos de los temas que traté, y tratar de, con base a esas evidencias del análisis, del espacio de encuentro y diálogo con los actores, encontrar alguna forma de solución que sea viable. El tema de los puertos nos deja en claro, por ejemplo, la Autoridad Portuaria Integral, las APIs, pues es una administradora de las infraestructuras de los puertos, pero ellos tienen prohibido salir a promover el puerto. O sea, los puertos en Estados Unidos son puertos de la ciudad. Entonces, el puerto tiene la autoridad municipal, pero están las principales empresas que participan en el consejo del puerto y juntos definen la estrategia de cómo van a impulsar su puerto para darle vida a su región. En México, hoy soy gerente de una API, en el otro sexenio a ver de cuál me toca, si tengo buena palanca, pero no trabaja en una lógica de una entidad pública privada, de una entidad pública que trabaja para el interés de esa región en particular, ¿no? Bueno, entonces, la iniciativa de transporte marítimo a corta distancia lo que busca es el diálogo de esos funcionarios que administran una empresa pública con las autoridades locales, con las empresas que requieren el servicio y con las empresas que pudieran prestar el servicio, para encontrarle alguna viabilidad al desarrollo del servicio. Y así en cada uno de los proyectos estamos como buscando, como bien describe Alberto, como un laboratorio pequeño, ¿no? Sí, en esta realidad compleja, con tantos intereses y con la ausencia de política, ahorita trato lo de los ferrocarriles, ¿cómo le hacemos para darle viabilidad a procesos de desarrollo? Durante el desarrollo, por lo tanto, entonces, no pretendemos hacer un estudio más, ni un plan más. Nos damos como satisfacción si en la definición de estas iniciativas encontramos el consenso de las autoridades estatales y la capacidad de diálogo con la administración federal en turno
decir, oye, la perspectiva tendría que ir por acá, por lo tanto, la política pública federal y de los estados tendría que abonar esto. Esa es así como la ambición, ¿no? Y pues nosotros estamos dispuestos a adoptar, a participar en procesos de planeación que se traduzcan en instrumentos de concertación pública que involucre de forma descentralizada a los actores locales. En ese proceso, por lo tanto, como no es un estudio, no estamos preocupados de qué tiene el índice y qué le falta, si le falta algún capítulo, porque no es el propósito. Pero en el camino sí vamos encontrando la conectividad de distintas perspectivas que le dan sentido como una estrategia de desarrollo. En el tema de las telecomunicaciones, por supuesto que las herramientas de las comunicaciones hoy en día pueden ser un factor que ayuden a disminuir la brecha en el desarrollo que tiene el sur-sureste. Es palpable, no sé si por la experiencia de ustedes, pero yo viajo y voy a algún destino del sur-sureste y empiezo a sufrir cuando no te dan la factura en el escritorio y dicen, luego te la mando. Luego te la mando quiere decir que mi reembolso depende de que 15 o 20 días me llegue una factura que en otras partes del país no te pasa. Tú sales del escritorio y ya hables con tu factura. Y en el sur-sureste no. Pero depende de las empresas, pero es casi una constante. Y nada más pongo ese ejemplo. Entonces, por ejemplo, el proyecto que se está haciendo a partir de un proyecto Fordecid en el Istmo plantea como una plataforma informática que pudiera ser de apoyo a los servicios logísticos. Servicios logísticos que, por cierto, no existen. O sea, digamos, el diálogo con los centros de investigaciones se puede hacer, o más bien, CONACYT financia proyectos sobre el hipotético cuando no conoces el terreno, cuando no has pisado el Istmo, pues cuando llegas al Istmo te das cuenta que no hay servicios logísticos. Y hay un proyecto de CONACYT de 20 millones para servicios logísticos en el Istmo. Entonces, ¿dónde empezamos? La plataforma se va a hacer y va a ser útil cuando logremos detonar que haya servicio. Esa misma como posibilidad de las plataformas, de las comunicaciones, se está pensando en el proyecto Zonas Cafetaleras. Hay una conexión de un proyecto de cooperación europea, del programa INNOVAC de la Unión Europea, de un proyecto de cooperación México-Guatemala, y logramos alinear el tema de café y miel como un tema de cooperación binacional, en donde se incorpora el tema de tecnologías de la información en la contribución de la actividad agroindustrial. Y allí también hay una componente clave del proyecto. Entonces, lo que quiero decir es que conforme se van desarrollando, desenvolviendo las estrategias de desarrollo muy puntuales, se van conectando con todas las posibilidades que tenemos, pero no hay un capítulo particular para utilizar. Preguntaban sobre el tema del ferrocarril. Bueno, el Sistema Nacional de Ferrocarriles fue privatizado por allá en el 98-99, en el gobierno de Cedillo. Y en su momento se definió, se tuvo cuidado para que no hubiera un monopolio de ferrocarriles como lo fue Telmex en telecomunicaciones. Y entonces dijeron, bueno, este eje troncal se lo damos a Ferromex, este eje troncal se lo damos a Kansas City. Y en el sur-sureste se dio la concesión para el sur-sureste, llegó un nuevo huracán, destrozó la infraestructura y la concesionaria dijo, no, yo no tengo dinero ni me interesa meter un dinero a esta vía, y quedó abandonada desde hace 10 años la vía del sur-sureste, ¿no? Lo que tenemos como resultado de las decisiones de concesión del sistema, había dos modalidades de concesión. Una es, yo te otorgo las facultades para que tú prestes el servicio, te hagas cargo de las vías y prestes el servicio, ¿no? Y esa fue la vía, el modelo
un modelo de integración vertical, en donde el gobierno dice, el Estado mexicano dice, ahí te haces cargo. Y entonces las ferroviarias modernizan, amplían los tramitos de infraestructura ferroviaria donde hay negocio. Y donde no hay negocio, pues no tienen necesidad de invertirlo. Al fin y al cabo no es un Estado mexicano. Y tampoco hay una entidad reguladora que los obligue a tenerlo. Entonces, en los 18 años de concesión ferroviaria, lo que ha sucedido es que se han consolidado unos corredores, particularmente de puertos de Manzanillo, Veracruz, Lázaro Cárdenas, que es un negocio rentable para las empresas ferroviarias, y se han abandonado, todo el sur-sureste está abandonado, justamente porque no hay condiciones. La otra modalidad de concesión, es decir, si quisiéramos plantearnos en una postura de que el gobierno, una política no estatista, de que el gobierno no tiene que controlar todo, está bien, pero la nación es dueña de la infraestructura y entonces si tú pasas con tu tren, pues tú pasas por una caseta, tú la traes y me pagas una rentita y yo administro las vías y las vías las usan todo el mundo. Ese modelo no se considera en México, de tal suerte que en México operan monopolios regionales de transporte ferroviario y el sur-sureste va en el cabozo, no hay servicio. Hay un análisis muy particular que se ha elaborado para el equipo de transición respecto a las decisiones que tendrían que tomar, porque la propuesta del Tren Maya hace pensar o que va a ser una infraestructura totalmente nueva o un lío jurídico y financiero enorme para quitarle una concesión a alguien que la reclama, que pero no le mete, y además hay que meterle muchos miles de millones de pesos para habilitarlo. Y además las características de la infraestructura ferroviaria para un servicio de pasajeros son distintas a uno de carga y tendría que haber armonía entre los dos servicios como sucede en Europa o en Estados Unidos para que se brinden las dos. Hoy por hoy no hay nada. Entonces ese es un buen reto y del trabajo que se ha hecho del aprendizaje regional hay algunas notas y algunas consideraciones de política pública para el tema de los ferrocarriles, particularmente para el sur-sureste, pero lo que deciden ahí es, en realidad es una definición nacional de qué modelo de servicio ferroviario quiere impulsar el país. Preguntaban si en el quehacer que hemos hecho han surgido como temas nuevos, ¿no? Sin duda, el documento de la Estrategia Nacional para el Desarrollo del Sur-Sureste, en la página del Fidesur es www.sursureste.org.mx. Hay una sección que habla sobre plan regional o estrategia regional, y ahí están todos los instrumentos de planeación que se han hecho para el sur-sureste en los últimos 10 años. La publicación esta, que fue suscrita por los gobernadores de los 9 estados del sur-sureste, en realidad contempla muchas aristas. Las 6 iniciativas que mostramos son solo algunas, hay más. Pero adoptamos esas, primero porque la estructura de operación del Fidesur es bien pequeñita, de 2 personas, los recursos y claro, en alianza con la Comisión Sur-Sureste en la CONAGO. Los recursos que tenemos para invertir realmente son pequeños, son efectos demostrativos, lo que estamos queriendo hacer, y alianzas con distintas instituciones. La clave no sea el tema del presupuesto, sino el desafío de lo que hay que resolver. Y por supuesto que surgen temas, por ejemplo, un tema que no está inscrito en la Estrategia Nacional tiene que ver con el fenómeno de la migración. Es un fenómeno social, económico, que tiene unas aristas en tema de violencia, de seguridad nacional y de relación con Estados Unidos, ¿no? Y estamos entrando. En noviembre estamos participando en un foro sobre movilidad humana en el sur-sureste para entender el fenómeno de las distintas áreas. Entonces, de nuevo, como nuestro propósito no es publicar un estudio, realmente no estamos preocupados si en el índice faltó algo, porque la misma realidad nos está dando elementos de factores clave que hay que incorporar, ¿no? Que tienen su conexión con oportunidades y retos para el desarrollo.
No sé si faltó dar respuesta alguna otra. Sí, que tiene que ver un poco con, frente a las experiencias, para sentar a las diferentes visiones, cuáles han sido los focos rojos que se deben de considerar para, en otro caso, de las mismas acciones de ustedes, considerar para nuevamente sentar. ¿Cómo le hacen para sentar actores que no se escuchan? Mira, para ser honestos, yo creo que nos falta ir a ese nivel de avance de los procesos, ¿no? Por ejemplo, en un diálogo con Oxfam México, que también trae el tema de desigualdad, ellos tienen un mapa de focos rojos, de conflictos que hay en el país, que tienen que ver con derechos colectivos, afectación de derechos colectivos que se han documentado por tema de agua, de extracción energética o minera, desarrollos turísticos, en fin. Esa es una vertiente. Evidentemente, a ver, en el tema de puertos, todo funcionaría muy bien en Salina Cruz si se detona esa zona económica especial en el escenario de que hay una buena negociación con el sindicato de transportistas que obligan a que todo se mueva en sus camiones volteo. Entonces, bueno, la Corona tenía una planta cervecera en Oaxaca y fue materialmente imposible negociar con el sindicato y la Corona salió de Oaxaca para nunca más volver. Y tiene una planta en Zacatecas y acaban de instalar una en Mérida, Yucatán, para abastecer a todo el mercado del sur-sureste. Sí, eso es un conflicto, o sea, no se percibe, pero es una traba de desarrollo que, desde la perspectiva de promover inversiones, zonas económicas, y bueno, todo eso está muy bien, pero en el ámbito local te das cuenta que hay obstáculos y esos tendrían que resolverse en los distintos niveles, ¿no? O, por ejemplo, en Puerto Chiapas también queremos una zona económica especial para allá, pues ERDES está instalado allí y no ha podido crecer operaciones porque no hay un mercado laboral suficiente como para crecer. Entonces, ¿cómo conectar? O sea, creo que entender el territorio con todas sus capacidades y restricciones obligaría a tener una perspectiva bastante más amplia para encontrarle una solución. Muy breve, yo creo que en esto de los focos rojos, un foco rojo importante es el fomentar en lugares como Costa Grande, Acapulco, en general en Guerrero, el que se queden los jóvenes y que se queden después de haber estudiado para todos los procesos que delineamos allí ahorita en Guerrero es Primero, que también los pueden ver en la página del Centro Lindavista. Hay un problema de personas preparadas que puedan en esos diálogos aportar a que los diálogos sean informados, tengan verdadera información para tomar decisiones. En ese punto tenemos un gran vacío y hemos tratado de hacer en 2015, en 2018 y otra vez ahora vamos a iniciar como diplomados para los jóvenes de las organizaciones que participan en Guerreros Primero, un poco sobre incidencias, sobre visión de las instituciones, como para que tengan posibilidades de buscar recursos, no estoy hablando económicos, sino en general de información, etcétera, para poder incidir. Y la segunda área donde se está trabajando es, por ejemplo, en Costa Grande, para el taller con los productores, para hacer la agenda. Fidesur organizó un taller con los productores de Costa Grande
Para hacer su trabajo, el Centro Geo organizó un taller con la gente de Costa Grande. Para hacer sus diagnósticos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos organizó 2 talleres sobre derechos. Como fortalecer a la sociedad y especialmente a las siguientes generaciones en las capacidades que se necesitan para dialogar entre sí o para trabajar conjuntamente, yo creo que ese es un foco rojo al que estamos como tratando de responder. El foco rojo de la carencia de académicos, ese pues, no está dentro de nuestras posibilidades. Ya hay el ADESUR en Acapulco, pero pues todavía no funciona. Y quién sabe si pueda funcionar con las visiones de los centros de CONACYT que tienen para otras regiones. El tercer foco rojo pues es ciertamente las violencias y el hecho de que a la gente de fuera tiene estigmatizado, por ejemplo, a Guerrero para decir, pues yo no puedo ir, seguro matan a todo el mundo, es inseguro, en fin. Es eso, digamos, el ir mostrando que Fidesur puede ir, que la CNDH puede ir, que el Centro Geo puede ir, que el INTA puede ir y que hay cierta seguridad para que trabajen. Yo creo que eso va como contrarrestando la imagen de que nada se puede hacer en Guerrero, de que es un estado fallido, de que es un estado donde ya no hay futuro. Y nosotros estamos como buscando siempre transmitir que ese futuro negativo que se ve es reversible y que sí hay posibilidades, no echando rollo como habla bien de Acapulco, sino tratando de mostrar con ciertos hechos que sí son posibles iniciativas. Y esta iniciativa de Costa Grande, el presidente de la CNDH se ha comprometido a tratar de que en este año y el siguiente que le restan pueda ser como el proyecto emblemático que muestre que hay un lugar en donde hay todavía violencias, pero que es posible el respeto a los derechos humanos. Entonces, es como tratar de sacar iniciativas emblemáticas en ese camino. Complementando un poco lo que dice Guillermo en cuanto a que no se hacen estudios, yo creo que es digamos, ir construyendo conciencia en los distintos niveles de gobierno de que son posibles otras formas de hacer la planeación en el sur-sureste, que no son solamente las formas de planificación que aparecen en 3 de esos estudios que presentó, y que se vaya haciendo colaboración en la práctica de formas de romper las fronteras de los estados con estos 6 proyectos, en los cuales todos son romper fronteras. Pues creo que ese es lo que está tratando de hacer de manera innovadora el Fidesur y que está tomando, digamos, de experiencias de otros países en Europa, en Colombia, etcétera, ideas, pero las está verdaderamente tropicalizando. Gracias. Añadiría algo más, es decir, a final de cuentas es un enfoque como de planeación de acción, en donde la meta no es publicar un material, sino en un trabajo participativo de análisis, de mirar escenarios, cómo se puede ir moviendo los actores para darle viabilidad a ciertos aspectos del desarrollo. Bueno, pues aquí tienen este seminario que es de una modalidad
distinta de las que tenemos habitualmente y que estoy prácticamente seguro que algunos de los asistentes van a decir, bueno, ahora, este doctorado es de desarrollo científico y tecnológico. Yo no vi la ciencia y la tecnología. Entonces, como sé que algunos sospecho yo que algunos piensan así, voy a decir lo que nos han dicho en muy pocas palabras. Dos de los mensajes principales es que para entrar a los problemas que son multifactoriales, ¿sí?, hacen falta mínimamente dos cosas. Una es el análisis de los contextos reales. Y una vez hecho el análisis, concertación de esfuerzos. Creo que son, digamos, las dos principales cosas. Este doctorado lo que necesita ver es el desarrollo científico y tecnológico para la sociedad. Es igualmente multifactorial. Y quizás pudiera, si no nos fijamos tanto en la sustancia misma de que en este caso se trataba de desarrollo económico y social, pero la metodología bien puede tener mucho que aprenderle para el desarrollo científico y tecnológico. Hay muchos perfiles muy parecidos. Hay un contexto, hay una situación dada que se tiene que corregir. Los académicos estamos permanentemente protestando contra el CONACYT, contra la política científica que hay en el país. Y todo sigue igual. Pasan los años y todo sigue exactamente igual. Entonces, podríamos aprender acerca de este tipo de enfoques. Lo tenemos que pensar. Muchísimas gracias a ambos por venir aquí.